Interpretación constitucional. Se requiere identificar jurisprudencia sobre protección laboral reforzada de personas con enfermedades catastróficas, para establecer la inconstitucionalidad del despido de un servidor público de nombramiento provisional con enfermedad catastrófica, a fin de que la Corte Constitucional ordene la reincorporación del servidor despedido y disponga su reparación integral. Se estableció como punto de partida la sentencia 1095-20-EP/22 de 24 de agosto de 2022 sobre una acción extraordinaria de protección interpuesta por el señor Robinson Orellana en contra del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Durán, cuya decisión declaró la vulneración del derecho de protección laboral especial reforzada por enfermedad catastrófica y por discapacidad. ¿Cuáles son los antecedentes de este proceso? El señor Robinson Orellana presentó una acción de protección con medidas cautelares contra el Gobierno Autónomo Descentralizado de Durán. El juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Durán negó las medidas cautelares planteadas por cuanto, abro comillas, por cuanto el principio de la inmediatez que rige esta acción constitucional no genera el peligro de la mora, requisito indispensable para que se conceda la medida planteada. A continuación, el juez de primera instancia declaró sin lugar la acción y el accionante interpuso recurso de apelación contra esta decisión. La Sala Especializada de lo Penal, Militar, Penal, Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas rechazó el recurso de apelación interpuesto. El señor Robinson Orellana presentó acción extraordinaria de protección contra la sentencia de la sala accionada y también realizó alegaciones contra la sentencia de primera instancia. ¿Cuál fue la sentencia de la Corte? La Corte decidió aceptar parcialmente la acción extraordinaria de protección, declaró que las sentencias previas vulneraron el derecho al debido proceso en la garantía de motivación, consagrado en el artículo 76, numeral 7, letra L de la Constitución. Dejó sin efecto las sentencias anteriores y aceptó la acción de protección planteada, declaró la vulneración del derecho a la protección especial del accionante en el ejercicio de su derecho al trabajo como persona con enfermedad catastrófica y como consecuencia con discapacidad. ¿Cuáles fueron los métodos de interpretación constitucional que la Corte aplicó? En primer lugar, aplicó el método de interpretación textualista, citando los siguientes artículos. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 4, numeral 9, establece la motivación como un deber primordial de los jueces, en tanto tienen, abro comillas, la obligación de fundamentar adecuadamente sus decisiones a partir de las reglas y principios que rigen la argumentación jurídica. En particular, tienen la obligación de pronunciarse sobre los argumentos y sobre las razones relevantes expuestas durante el proceso por las partes y los demás intervinientes en el proceso. También se remitió al artículo 82 textualmente de la Constitución de la República del Ecuador, que reconoce que el derecho a la seguridad jurídica abro comillas, se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. También se aplicó el método finalista de la siguiente forma. En el ámbito del derecho al trabajo, si bien no existe una prohibición absoluta para que un empleador o empleadora pueda dar por terminada una relación laboral respecto de una persona portadora de una enfermedad catastrófica, sí se requiere una carga argumentativa mayor que justifique de manera razonable y suficiente que la terminación no obedece a la enfermedad en específico. Como por ejemplo, el rendimiento de actividades del servidor o servidora, dado que un deterioro psicológico y físico que puede influir en el desempeño de las actividades laborales a causa de la enfermedad catastrófica.
En este último caso, corresponde que la entidad empleadora reubique a la persona para que pueda desempeñar su trabajo en condiciones aceptables para las partes. Jurisprudencia. En este caso, la jurisprudencia comprende una analogía estricta por su forma en cuanto al derecho al debido proceso de motivación. Así, el accionante impugna el memorándum emitido por el gobierno autónomo descentralizado Durán, con el cual se dio por terminado su contrato de servicios ocasionales sobre la base de lo anterior. El accionante alega la vulneración de sus derechos al trabajo en relación con la protección especial y reforzada y a la seguridad social debido a la terminación de su contrato de servicios ocasionales. Adicionalmente, alega que se vulneraron sus derechos a la salud, a la vida digna y al debido proceso en la garantía de motivación. Y también la jurisprudencia en cuanto a sus características comprende una cita analógica, pues el accionante precisamente padece de leucemia mieloidea crónica, enfermedad catastrófica y posee discapacidad física del 30%. En cuanto a la ratio decidendi, sobre la sentencia de primera instancia, la Corte razona de la siguiente manera. De lo expuesto, esta Corte identifica que a pesar de la alegación realizada por el accionante respecto a su enfermedad, discapacidad y la estabilidad laboral reforzada de la que a su juicio es beneficiario, la sentencia en primera instancia tampoco realizó pronunciamiento alguno al respecto. Por el contrario, la sentencia en análisis de manera general determina que no existe vulneración de derechos y centra su argumentación en que el GAT de Durán actuó bajo sus competencias y que el acto impugnado se encuentra motivado. También sobre la sentencia en segunda instancia analiza de la siguiente forma. En consecuencia, la Corte observa que la sentencia no cumplió la obligación de pronunciarse sobre los argumentos y razones relevantes expuestas durante el proceso por parte del accionante. Es decir, la sentencia incurre en un vicio de incongruencia frente a las partes, lo cual vulnera la garantía de motivación una vez que se ha verificado la vulneración referida en la sentencia de segunda instancia. Para este caso concreto, corresponde continuar el análisis respecto de la decisión de primera instancia. Precedente. El caso comprende un precedente porque es una regla jurídica. Del párrafo precedente, la Corte considera que se ha configurado un precedente en sentido estricto que puede formularse en la siguiente regla. Si una persona con discapacidad que independientemente del momento en que la contrajo, celebró un contrato bajo la modalidad de servicios ocasionales, la entidad empleadora conocía de la condición de discapacidad de manera previa a su desvinculación y no se ha procurado su reubicación si por su condición se ve imposibilitada para seguir ejerciendo efectivamente su cargo, su puesto de hecho, entonces la entidad no puede dar por terminado el contrato con base en su sola voluntad, con base en la causal prevista en la letra F del artículo 146 del reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público, esa consecuencia jurídica. ¿Está dentro de una decisión judicial? Sí, está dentro de una decisión judicial, porque la resolución comprende lo siguiente: vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de motivación consagrado en el artículo 76, numeral 7, letra L de la Constitución de la República de Ecuador. La pregunta es, ¿resuelve un problema jurídico? Sí, se repite al problema jurídico que plantea: se vulneró la garantía de motivación por incurrir en un vicio de incongruencia frente a las partes, al no haberse pronunciado sobre la estabilidad laboral reforzada a la que tendría derecho el accionante, con fundamento en su enfermedad catastrófica y su situación de discapacidad. ¿Innova el derecho? No innova en realidad el derecho. ¿Tiene vinculatoriedad? Sí,
determinó elementos y estándares que deben observar los juzgadores en procesos de garantías jurisdiccionales, al momento de efectuar la valoración de la prueba, así como los casos en que procede la inversión de la prueba. ¿Cuál fue el grado del precedente? El precedente en sentido estricto es en lo que se refiere a la obligatoriedad de motivación. ¿Qué tipo de precedente? Es una regla, por lo que ya se había mencionado anteriormente. En cuanto a la decisión, en mérito de lo expuesto, el Pleno de la Corte Constitucional resuelve aceptar parcialmente la acción extraordinaria de protección y declarar que las sentencias dictadas anteriormente vulneraron el derecho al debido proceso en la garantía de motivación consagrado en el artículo 76, numeral 7, letra L de la Constitución de la República del Ecuador. Y finalmente dejar sin efecto, dejar sin efecto las sentencias individualizadas en el numeral precedente y ahora sí, finalmente aceptar la acción de protección planteada y declarar la vulneración del derecho a la protección especial del accionante en el ejercicio de su derecho al trabajo como persona con enfermedad catastrófica y como consecuencia de ello con discapacidad. Análisis constitucional. La sentencia respeta parcialmente el texto y el espíritu de la Constitución porque su sentencia se basó únicamente en la vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de motivación y no se remitió a otros aspectos. Pese al limitante advertido, sí refuerza el bloque de constitucionalidad, porque obliga a que los jueces respondan a la demanda de derechos de forma íntegra y no parcial, sin obviar reclamos de derechos sustanciales contenidos en las demandas de esta índole y no se limiten a atender los aspectos básicos del problema jurídico en cuestión, que no solo se limiten a ello. Sí se articula la línea jurisprudencial, porque se observa la consolidación de la misma por cuanto se vincula un avance que en determinadas circunstancias ya relaciona de forma precursora la enfermedad catastrófica con la discapacidad. Finalmente no aporta nuevos conceptos, pero consolida los existentes respecto a la seguridad jurídica, derecho al trabajo, garantía de motivación y vicio de incongruencia. Muchas gracias.